Tras la fracasada ofensiva vasca sobre Villarreal, el frente queda estabilizado durante todo el invierno de 1936-1937. Franco sigue centrado en su plan de conquista de Madrid con la esperanza de que así terminará rápidamente la guerra. Pero todos los intentos de conquistarlo resultan infructuosos ante la decidida resistencia republicana. La vida cotidiana en la Euskadi autónoma recobró el pulso de la mano del flamante gobierno vasco. Bilbao y otras localidades vascas fueron bombardeadas, pero los ataques aéreos no hacían presagiar el horror del holocausto de la Villa Santa de los vascos, Guernica. Después de recibir grandes refuerzos de los alemanes e italianos, Franco inicia a comienzos de marzo de 1937 una fuerte ofensiva en Guadalajara de la que espera resultados decisivos, pero que se salda con una estrepitosa derrota que pone en ridículo a las tropas fascistas italianas. La derrota de Guadalajara pone de manifiesto la imposibilidad de conquistar Madrid y obliga a un nuevo planteamiento estratégico. Se abandona el objetivo de Madrid y se decide atacar los puntos más débiles del sistema defensivo de la República. Se plantea como primer objetivo la liquidación del Frente Norte, empezando por la conquista de Bilbao. Hitler desea hacerse con el mineral de hierro vizcaíno para utilizarlo en su plan de rearme acelerado de Alemania. La escasez de aviación y armamento en el frente vasco y la falta de un mando unificado en el norte son, desde el punto de vista militar, ventajas que los franquistas piensan aprovechar en su favor. La conquista del norte, y particularmente de Vizcaya, además de un gran impacto político, suponía para los franquistas hacerse con el hierro, el carbón y las industrias de guerra, permitiendo igualmente liberar a la Marina de Guerra para concentrarla en el bloqueo del Mediterráneo. El 31 de marzo de 1937 comienza la gran ofensiva franquista en el frente vasco, que se desarrollará en diferentes fases a lo largo de los meses de abril, mayo y junio. El ataque va precedido de un demoledor bombardeo de la aviación alemana. Primero 20 trimotores Junkers 52 arrasan las posiciones entre Ochandiano y las montañas situadas al sur. Luego, varias oleadas de Heinkel 111 y Dornier 17, los aviones más modernos de los nazis, golpean duramente las comunicaciones del ejército vasco, llegando hasta muy atrás en su retaguardia. Una importante concentración de artillería se suma a la ofensiva. El enemigo busca en este primer momento, durante su ataque en el sector Alavés, romper el frente vasco en Ochandiano-Ubidea y desbordar por el sur la línea del Deva, creando las condiciones propicias para liquidarla más tarde. 4 días tardarán las brigadas navarras en romper la primera posición de la defensa vasca y ocupar Ochandiano. Las fuerzas vascas contraatacan vigorosamente y detienen la penetración enemiga al pie del Amboto. Esta primera parte de la ofensiva enemiga en Vizcaya, del 31 de marzo al 4 de abril, logra bien modestos resultados. Crea una pequeña bolsa en la defensa vasca que se adentra no más de 12 kilómetros al norte de Ochandiano. Por otro lado,
no se lleva a cabo el avance por Guipúzcoa. La idea inicial de la ofensiva preveía la ruptura de los distintos frentes vizcaínos por 2 puntos, desde Álava por Villarreal, Ubidea o Chandiano, y desde Guipúzcoa por las 2 carreteras que desde Vergara y Mondragón llevan a Elorrio por los puertos de Elgueta y Campázar para llegar a Durango. Los combates de la primera semana de abril, en las posiciones del Jarinto y del Albertia, en el sector de Ochandiano, ofrecen ya las primeras muestras de lo que había de ser a partir de entonces la guerra moderna. La Legión Cóndor alemana, empleando más de 100 aviones, a los que había que añadir 50 italianos y varias escuadrillas españolas, ensaya allí la nueva táctica de cooperación aire-tierra en la ruptura de la defensa enemiga. Dueños por completo del aire, los cazas alemanes actuando en patrullas aíslan por completo durante el día el sector atacado, impidiendo la aproximación de reservas y hasta el movimiento de vehículos. Atacan los puestos de mando y los principales objetivos de la retaguardia. Mientras tanto, escuadrillas de bombardeo y de caza machacan en oleadas sucesivas las trincheras vascas, aplastando a las baterías republicanas. Era el primer ensayo de lo que había de ser la táctica de los nazis en las ofensivas relámpago de los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Es lo que Winston Churchill llamó horror experimental y que tuvo en Guernica su primer ejemplo. El primer día de la ofensiva, el 31 de marzo, se produce uno de los primeros crímenes masivos de los franquistas al bombardear indiscriminadamente la villa de Durango. Una bomba atravesó el tejado de la capilla de Santa Susana, matando a 14 monjas de la Orden Agustina. Mientras se celebraba la misa en la iglesia de los jesuitas, otra bomba mató al padre Villaveitia y a un buen número de fieles. En la iglesia de Santa María, el sacerdote Carlos Morilla, refugiado de Asturias y hermano del notario de Durango, moría igualmente junto con sus feligreses en el interior de la iglesia. El crimen levantó oleadas de horror e indignación. Hubo 259 muertos en total, en su mayoría civiles y principalmente mujeres, ancianos y niños. Las víctimas militares fueron una minoría. La radio franquista de Valladolid informaba el 2 de abril del bombardeo señalando que no fueron bombardeados más que objetivos militares. Se confirma, por el contrario, que fueron los rojos quienes destruyeron las iglesias de dicha ciudad. La iglesia de Santa María fue incendiada mientras estaba llena de fieles. Los días 2 y 4 se repiten los ataques aéreos sobre la villa. Por su parte, el general Queipo de Llano aseguraba que después del bombardeo, comunistas y socialistas encerraron en los templos a los curas y monjas, fusilándoles sin compasión e incendiando las iglesias. Los franquistas siguieron insistiendo durante algún tiempo, como muestra un documental de la época. ¿De qué temple era el catolicismo de unos vascos que por conseguir un estatuto ridículo que jamás llegaría a ser realidad, descendieron hasta el nivel de las más viles complacencias con la fiera? Imágenes deshechas, estatuas deformadas, vírgenes apuñaladas y altares destrozados y convertidos en establos. Lo cierto es que tras la ocupación de Durango, los rebeldes arrancaron las hojas del registro del cementerio para ocultar su crimen. La ofensiva de Mola se estrella contra una fuerte resistencia. Apoyándose en las alturas de los montes Udala, Amboto y Gorbea, los gudaris, con ayuda de refuerzos santanderinos y asturianos, contraatacan tenazmente durante semanas. Ni en el puerto de Urquiola ni en la sierra de Elgueta pueden los rebeldes vencer la resistencia vasca.
Sabigain, una enorme mole de 932 metros de altitud que domina el valle de Ochandiano y el puerto de Urkiola, resulta vital para frenar el avance enemigo hacia el valle de Arratia. Alguien lo bautizó como el Monte de la Sangre. Los franquistas avanzan lentamente y con grandes pérdidas. El día 6 de abril, y con la ayuda de la aviación alemana, ocupan el Sabigain. El día 12 de este mes, después de una intensa preparación artillera y al anochecer para que la aviación alemana no pueda intervenir, las tropas vascas reconquistan el Sabigain. La reacción inmediata de las brigadas navarras logra al día siguiente, tras una feroz lucha cuerpo a cuerpo, hacerse de nuevo con la posición, dejando 100 gudaris muertos en los alrededores. Pero los gudaris piensan vender caro cada palmo de terreno que se vean obligados a ceder. El día 14 de abril son relevados los maltrechos batallones que han aguantado los ataques franquistas por el Arana Goiri, al mando del comandante Felipe Bediaga. Después de oír misa, el batallón avanza hacia sus posiciones envuelto en la niebla y la lluvia que le protege de la intervención de la aviación enemiga. En medio de un enorme estruendo producido por el fuego de la artillería, empapados y exhaustos, llegan a la primera línea de fuego. El encontronazo con el enemigo resulta de una enorme violencia, cayendo muertos en los primeros instantes 2 capitanes y 10 oficiales más. A pesar del intenso fuego enemigo, el comandante Bediaga logra llegar a la cumbre arrancando la bandera franquista y colocando la ikurriña en su lugar, momento en el que recibe un balazo y se desploma sin vida. El Arana Goiri sufrió un total de 250 bajas, siendo relevado el día 11 a la noche por el batallón disciplinario, que perdería la posición ganada a tan alto precio al día siguiente. 60 años después, 3 supervivientes regresan al Monte de la Sangre. Los gudaris José Elguezábal y Amadeo Gisbert y el capitán Primitivo Abad, jefe de la compañía Gorbella. Abad resultó gravemente herido en aquella ocasión. Empezaron ellos a tirar. Y era tal el fogueo que hacían que yo, cuando oía el tiroteo, yo creía que detrás de nosotros, porque por la parte de atrás entraba también el batallón disciplinario, en refuerzo, más que nada para tapar la cosa esta. Y entonces yo oía que por detrás explotaban balas, y eran balas explosivas que nos estaban tirando, pero no me di cuenta. Luego la sufrí, porque yo tengo una bala explosiva en el pecho, me atravesó y me reventó la salida. Lozano, el doctor Lozano, decía: te has nacido este día, porque estas generalmente explotan a la entrada, y a mí me explotó a la salida. Y me abrió toda la parte del costado, y luego después, bueno, total, aquello se pasó bien. Solo te diré que de la compañía Arbolagaña me parece que quedaron 7 vivos, los demás o muertos o heridos. El día del ataque al Sabigain, pues a esta sección de enlaces no consideró oportuno que subiésemos, pero sí lo hicimos a la mañana siguiente, llevando víveres y ayudando en lo posible ante el espectáculo bastante lamentable que había en el Alto del Sabigain. El avance hacia Elorrio y Durango, puntos estratégicos en el camino hacia Bilbao, había quedado frenado desde el invierno pasado, lo que fue aprovechado por las tropas vascas para establecer una sólida defensa en torno a Eibar y Elgueta. Pero los montes Inchortas, en las proximidades de Elgueta, frenan el avance franquista. En estos montes de apenas 700 metros de altitud se organiza una sólida defensa que corta el avance franquista. La defensa del sector está encomendada al batallón nacionalista Martí Artú, al mando del comandante Beldarrain.
Este, que ha estudiado detenidamente el papel desempeñado por la aviación en los ataques franquistas, decide terminar con la desbandada que produce entre las tropas vascas y limitar sus efectos. Para ello, elimina en sus posiciones las trincheras rectilíneas, que son un blanco perfecto para la aviación, y construye un sistema de defensa con trincheras entrelazadas e irregulares que, al estar totalmente cubiertas de camuflaje natural, resultan invisibles desde el aire. Se esconde la artillería propia y se cavan profundos refugios para proteger a todo el batallón. Así logra que los intensos bombardeos de la aviación enemiga no hagan mella en los hombres del Martí Hartu, que, dejando aproximarse a la confiada infantería franquista, abren fuego sobre ella a corta distancia, haciéndole más de 300 bajas. Pero una vez ocupado el Udala, el 23 de abril, las tropas franquistas empiezan a descolgarse sobre el valle de Elorrio, envolviendo las posiciones vascas de Elgueta y los Inchortas. Beldarrain resiste numerosos asaltos, pero la caída de Elorrio el día 24 obliga a la evacuación de los gudaris para evitar que queden copados en la retaguardia. La situación militar se agrava seriamente para el ejército vasco. El derrumbamiento del sector Elgueta-Elorrio arrastra a todos los sectores comprendidos entre esta zona y la costa. Entre el 24 y el 30 de abril caen Eibar, Ermua, Marquina, Lequeitio, Durango, Guernica y Bermeo, llegando el enemigo hasta las proximidades de Amorebieta y la Rabezúa, estrechándose así el cerco hacia las inmediaciones del Cinturón de Hierro. Eran las consecuencias del derrumbe de toda la línea guipuzcoana. En este momento de la ofensiva franquista se produce el trágico bombardeo de Guernica. Las primeras horas de la tarde del lunes 26 de abril de 1937, un día de mercado y con el lugar repleto de refugiados, trajeron el desastre a la Villa Santa de los vascos. 3 aviones se acercaban al lugar. Desde una caseta sita en el monte Chorroburu, los centinelas hicieron la señal con las banderas. En la torre de la iglesia de Santa María recogieron el aviso. Comenzaron a sonar las campanas de fuego que anunciaban la alarma aérea. Los 3 aparatos, un Dornier 17, un Heinkel 111 y un tercer avión sin identificar, hicieron un par de pasadas lanzando en dirección este-oeste unas 5 toneladas de bombas. Posteriormente, desde Soria llegaron 3 Savoia 79 italianos que hicieron otra pasada. A continuación, una escuadrilla italiana y alemana procedente de Vitoria constituyó el resto del ataque. En total actuaron 20 aviones, aunque algunas fuentes elevan la cifra hasta 40. En apenas 3 horas y en varias oleadas, arrojaron 30 toneladas de bombas rompedoras e incendiarias, ametrallando a la población en vuelos rasantes. Pasar por el puente de Rentería, que estaba también bombardeado, pero no se podía pasar bien. Veíamos a la gente con bultos grandes llamando: ¿le has visto a fulano? ¿Le has visto a Mengano? Dice que se ha muerto no sé quién. Oíamos todas esas exclamaciones de la gente. Entonces, al llegar al Paseo de los Tilos para coger la furgoneta, pues allí donde le veo a mi hermana, que era enfermera con todo el uniforme blanco lleno de sangre, todo era espanto, porque todo veíamos así. Y a mi padre con toda la cara llena de sangre. Y esto sí que quiero que quede claro, porque me impresionó tanto. Y le dije: ay, Tacho, ¿pero qué te pasa? Y entonces dice: a mí nada. He estado con 5 personas en una zanja en el castillo de Artibay. ¿Cómo es Artibay? Sí, el castillo que se quemó, solíamos decir nosotras. He estado con 5 personas, han quedado las 5 muertas y yo solo me he quedado vivo. El bombardeo resultó demoledor. Cuando concluyó, ardían cerca del 25% de los edificios de la villa. Luego, el fuego se extendió al resto de la ciudad, llegando a afectar al 70% de las casas de Guernica. Las tuberías de conducción de agua habían resultado dañadas, haciendo más inoperantes los limitados servicios contra incendios. La noticia de la destrucción de Guernica dará la vuelta al mundo. He aquí la información recogida por los operadores de la Casa Gaumont para sus noticieros en lengua francesa. Au Pays basque espagnol, on retrouve, comme chez les Basques français,
le même amour du sol natal et un égal attachement aux traditions. À Guernica, la ville sainte, les habitants se réunissaient autour de l'arbre qui symbolisait les libertés du pays. Aujourd'hui, Guernica n'est plus qu'un amas de ruines. Vision tragique qui nous rappelle celle des villages de la Meuse après les combats qui se livrèrent autour de Verdun. La destruction de Guernica a soulevé dans le monde entier une profonde émotion. El holocausto de Guernica dará lugar a una enorme polémica. El mundo no se acostumbraba a los métodos de la guerra moderna. Pero lo más grave era que los franquistas, incapaces de asumir su responsabilidad, convirtieron a las víctimas en verdugos. Cuando el locutor habla de plañideras de Valencia, se refiere al gobierno republicano. Guernica. No queda de ella más que el nombre. La meca del legítimo fuerismo vasco ha desaparecido. La prensa judía y masónica del mundo y las hipócritas plañideras de Valencia rasgaron sus vestiduras ante caudillo, cuyo nombre limpio como nuestro cielo pretendieron manchar con la baba de su información calumniosa. La cámara fotográfica que no sabe mentir dice bien claro que tanta y tamaña destrucción no fue sino obra de incendiarios y dinamiteros. Ahí tenéis el frontón. El fuego de los incendios consumió sus maderas y dejó intacta la trabazón de sus armaduras de hierro. El ejército vasco logró derribar algunos aviones nazis capturando a sus pilotos. Unos fueron canjeados o condenados a penas de cárcel. Otros, tras ser juzgados, serán pasados por las armas. Pero la tragedia de Guernica quedaría en el recuerdo para siempre. Estos son los restos del avión, desde el que Hans Vandel ametrallaba mujeres y niños que huían de sus hogares arrasados. Aviador, a quien en su lejano país encendieron el espíritu con banderas, himnos, desfiles. Hans Vandel, ¿acaso ahora piensas en tu madre, que con la muerte en el alma esperará noticias tuyas, de ti, que tantas madres has dejado sin hijo? En medio de tanta desolación, los batallones vascos tendrán en Bermeo un momento de respiro, aunque será de corta duración. El día 30 de abril, las tropas italianas de la brigada mixta Flechas Negras, al mando del general Piazzoni, ocupan el desierto pueblo de Bermeo, del que han huido todos sus habitantes. Pero en su avance solitario se han quedado aislados sin darse cuenta. Su flanco queda peligrosamente al descubierto. En las proximidades, la cumbre del Soyube, desde la que se controla toda la carretera, se encuentra en manos de los gudaris. Inmediatamente comienzan a ser hostigados y el día 1 de mayo se inicia el contraataque vasco con un avance del batallón UGT número 8 que obliga a los italianos a encerrarse en el pueblo. El día 2 el contraataque vasco se intensifica ayudado desde el mar por el Guipúzcoa y el Vizcaya, bacaladeros artillados de la Marina Auxiliar de Guerra de Euskadi. El avance vasco logra recuperar al día siguiente Mundaka. La agravación de la situación militar por la ruptura del frente guipuzcoano y los avances facciosos tiene consecuencias políticas y obligan a una reacción del gobierno vasco. El 26 de abril, el mismo día del bombardeo de Guernica, un decreto del gobierno vasco crea el Ejército Regular de Euskadi. Por otra parte, por disposición del Departamento de Defensa, el gobierno asume todas las potestades para el nombramiento de los mandos. Al mismo tiempo, la estructura interna del ejército, que seguía siendo de batallones de partidos o sindicatos, se transforma organizándose en brigadas y divisiones como el resto del ejército republicano. 2 días después, se solicita al gobierno de la República la designación de un general de prestigio para que tome el mando. Los nacionalistas no se plantearon el problema, se plantearon el problema de la unificación de su milicia, creando un Estado Mayor, ellos, político y militar. Y nosotros, el resto de los partidos, lo mismo comunistas que cenetistas, que nosotros, que Acción Nacionalista Vasca, que los republicanos, pues también todos tenían su comité de milicias que eran los que regentaban.
Más luego ya cuando la cosa vino un poco mal con las operaciones, empezó a hacerse ya la pérdida de Bilbao al ejército del norte ya, y con Asturias, con Santander y Asturias, pero ya perdido Bilbao. Ante la respuesta negativa, el día 5 de mayo el gobierno vasco acuerda que el Lehendakari Aguirre asuma el mando de todas las tropas vascas. Esta decisión, que transgrede el marco político legal, tiene efectos beneficiosos. Refuerza la moral de los batallones nacionalistas, desmoralizados tras el bombardeo de Guernica, y detiene el derrumbamiento de Vizcaya, salvando temporalmente la situación. A comienzos de mayo, mientras los franquistas apoyados por la aviación logran ocupar el monte Soyuve, que será reconquistado nuevamente tras un duro ataque, los tercios navarros inician el día 9 un ataque contra el monte Vizcargi. El día 11 de mayo comienza el ataque definitivo, con una fuerte preparación de la aviación y la artillería, ocupando las tropas de Mola la cumbre del Vizcargi. Los combates se prolongan durante 7 días, luchándose en ocasiones a bayoneta calada. Las posiciones cambian de bando varias veces en un monte completamente arrasado por la acción de la aviación enemiga. El combate es duro y sangriento. Las posiciones que los batallones vascos ocupan de noche tienen que ser abandonadas durante el día. Las bajas serán cuantiosas. Todos los días se baja a los muertos en carros de bueyes por los senderos del Vizcargi. La crítica situación en el frente vasco y las angustiosas y repetidas peticiones de ayuda del Lehendakari Aguirre al gobierno central, sobre todo en demanda de aviación, tienen lugar en una situación claramente desfavorable para el gobierno republicano. Del 3 al 7 de mayo de 1937, el poder del Estado y el gobierno de la Generalitat catalana dejan prácticamente de existir a causa de la insurrección de los anarquistas. Los sucesos de Barcelona son seguidos por una grave crisis del gobierno central que tarda algún tiempo en ser solucionada. Por fin, el 17 de mayo, al mismo tiempo que las tropas franquistas toman el Vizcargi, el doctor Negrín forma un nuevo gobierno en el que Prieto asume todas las facultades de defensa y Manuel Irujo se hace cargo de la cartera de Justicia. Prieto nombra jefe de Estado Mayor al general Vicente Rojo, héroe de la defensa de Madrid, y reorganiza el Estado Mayor republicano que apenas existía. Inmediatamente nombra al general Gamir Ulibarri, jefe del cuerpo del ejército del País Vasco, y comienza a estudiar la realización de acciones militares urgentes con el fin de aliviar la presión sobre el frente vasco. El 31 de mayo, en la primera reunión del Estado Mayor, se trata prioritariamente de la manera de ayudar a Bilbao, mientras comienza la primera ofensiva desencadenada con tal fin. 2 divisiones al mando del coronel de origen vasco Domingo Moriones Larraga se descuelgan desde Navacerrada hasta las posiciones de Balsain, llegando hasta las mismas puertas de la granja de San Ildefonso. Pero a pesar de todos los esfuerzos, una semana de combates en este frente no consigue el objetivo buscado de distraer fuerzas del frente vasco.
Mientras tanto, entre finales de mayo y principios de junio, continúa el lento y sangriento avance de los franquistas hacia las defensas fortificadas que rodean Bilbao. Tras la caída del Soyube y del Bizcargui, en las estribaciones de los montes de Jata y Peñalemona, cada palmo de terreno es abandonado y recuperado por cada bando en durísimos y sangrientos combates, en los que se llega al cuerpo a cuerpo. La Brigada Navarra de García Baliño ocupa sin resistencia el 29 de mayo Peñalemona. Desde allí se domina la posición de El Gallo, un sector del cinturón de defensa de Bilbao. Aunque tardíamente, el mando vasco ordena su reconquista y el 31 de mayo, bajo las órdenes del comunista Manuel Cristóbal Errandonea, recientemente nombrado jefe de brigada, tienen lugar 3 contraataques y 2 más al día siguiente. Por fin, el día 5 de junio, aprovechando el mal tiempo que impide la intervención de la aviación alemana, los gudaris, ayudados por 2 tanques que hacen huir despavoridas a las tropas franquistas, ocupan la cumbre. Pero por poco tiempo. El contraataque de las brigadas navarras, que han aprendido la lección y atacan igualmente con tanques, logra conquistar definitivamente para Franco el monte arrasado por los terribles enfrentamientos que cubría la dirección de Galdácano por el valle del Ibaizábal. El comandante del batallón nacionalista Amuategui y el del comunista Rosa Luxemburgo mueren en el combate. En apenas 5 días, las brigadas navarras han causado 500 bajas a los batallones vascos. El heroísmo de los gudaris no puede impedir que las tropas franquistas vayan sistemáticamente situándose junto al cinturón de hierro para comenzar así el asalto final a Bilbao. En la primera semana de junio, las tropas franquistas se encuentran ya situadas frente a este sistema defensivo. El cinturón estaba lejos de constituir una fortaleza perfecta. Todo ello sin contar que uno de sus diseñadores, el ingeniero Alejandro Goicoechea, había desertado con los planos. Por otro lado, al igual que ocurrirá 2 años más tarde en Francia con la línea Maginot, se desarrolló entre la tropa y los dirigentes del gobierno una excesiva confianza en sus virtudes, pensando que ante sus muros sería parada la ofensiva fascista, contribuyendo así a crear una falsa expectativa que debilitó la defensa y propició la retirada hacia Bilbao, supuestamente protegido por el cinturón. El mando franquista inicia las operaciones de ruptura del cinturón el 11 de junio de 1937. Elige para ello el punto más vulnerable de toda la línea, atacando por el noroeste a través de un boquete situado en las proximidades de Fica, entre Urrusti y Gaztelumendi. Es el ángulo más saliente del cinturón. El ataque de ruptura se realiza con una gran violencia, concentrando el fuego de más de 140 piezas de artillería, 100 aviones y unos 30 batallones. El cinturón queda roto el 12 de junio. El ataque inmediato se centra sobre la Rabezúa. La artillería franquista comienza ya a bombardear directamente los suburbios de Bilbao. En los días siguientes, las fuerzas legionarias italianas continúan su avance por la costa. El 14 de junio ocupan Munguía y el 15 toman Plencia, llegando hasta las proximidades de Sopelana. Este mismo día, al atardecer, las brigadas navarras ocupan Derio en los accesos inmediatos a Bilbao. El día 17 las tropas franquistas completan el cerco de Bilbao, ocupando toda la margen derecha de la ría y los montes que rodean la ciudad, llegando a la zona internacional de las Arenas. Los defensores de la capital vasca se repliegan a las posiciones que cubren inmediatamente la ciudad. El cinturón de hierro había durado poco más de 3 días.
El día 17 los tercios navarros toman el monte Archanda a las mismas puertas de Bilbao. Inmediatamente se lleva a cabo un desesperado intento de contraataque a cargo de los batallones Itxasalde, Icharcundía, Quiriquiño y Gordesola. Se trata de una acción desesperada realizada al anochecer, aprovechando las horas en las que el enemigo no puede desplegar su aviación. Se llega a un violento cuerpo a cuerpo, utilizándose en el asalto fusiles, ametralladoras y bombas de mano. Tras un sangriento combate, Archanda es reconquistado por los batallones vascos. Los combates en Archanda tienen una gran virtud. Es la última posición que tiene de defensa Bilbao. Y hay que ver con el ardor que aquella gente defendió la última posición. Eso sola y exclusivamente se da en un ejército que, aparte de amar el territorio, tiene unas ideas de libertad bien arraigadas. Y eso es lo que hizo el ejército de Euskadi, sin distinción de ideología, ¿eh? El monte es batido duramente por la artillería franquista y luego por la aviación, que utiliza por primera vez el aeropuerto de Sondica, lo que le permite lanzar sus bombas, repostar y volver de nuevo a los pocos minutos. Las pérdidas por ambos bandos fueron enormes. El tercio franquista Nuestra Señora de Begoña quedó reducido de 160 a una escasa cuarentena de hombres. El día 18, los franquistas desencadenan una violenta ofensiva sobre Archanda, preparando la entrada en Bilbao por Bolueta y Pagasarri. Son los últimos momentos. A las autoridades solo les queda ya ordenar los preparativos para la evacuación. El Lehendakari Aguirre, que desde el Hotel Carton, sede de la presidencia del gobierno vasco, ha presenciado los últimos momentos de los combates de Archanda, abandona Bilbao. El poder se deja en la capital vasca en manos de una junta de defensa de la que forman parte 3 consejeros del gobierno vasco: el nacionalista Leizaola, el comunista Astigarrabía y el socialista Aznar. Su misión es mantener el orden en los últimos momentos y encauzar la evacuación civil. Batallones nacionalistas y socialistas se encargan de esta tarea en la ciudad a punto de caer. Se vuelan los puentes y se pone en libertad a los presos que son conducidos a las líneas enemigas. Leizaola impide en el último momento, e incumpliendo las órdenes dadas, la voladura de las industrias que al caer en manos del enemigo pueden contribuir al esfuerzo de guerra. La liberación de presos no tiene ninguna incidencia con la caída de Bilbao. La liberación de presos fue a raíz de una entrevista que me llamó Arredondo, que era miembro del Euskadi Batzar, para que me pusiera en contacto con Zubiría, que era el jefe de la cárcel de la Rínaga, y ver de ponerlos en libertad todos ellos, siempre tomando las medidas oportunas, de acuerdo con un núcleo de gudaris que fueran de mi confianza. El día 19, a través de Malmasín, Pagasarri y Arnotegui, por la parte sur de la ciudad, las tropas franquistas entran en Bilbao a los 2 meses y 21 días exactamente de haber comenzado la ofensiva. El tercio de Requeté Soriamendi coloca la bandera carlista en el balcón de la Diputación de Vizcaya, logrando así lo que no pudo conseguir en 1874. Los fascistas exultan de entusiasmo. Su prensa celebra el gran acontecimiento, pero no puede ocultar la triste realidad. Un periodista franquista escribe poco después de la ocupación: quedó en Bilbao gente torva, recelosa, que acaso no pudo escapar, y fía a la generosidad de nuestro mando para volver al mal, como hasta ayer mismo. Ese tipo asqueroso, medio obrero y medio chulángano, de barrio popular, de gran ciudad. Esas mujeres que quizá no lo sean del todo, pero que parecen meretrices. O esas otras, infelices,
infames, vergüenza de la especie humana, aptas para todas las vilezas y todas las crueldades, consideran la invasión de las tropas de España con mal disimulado enojo. Nos miran con desconfianza, insolentes, se apartan con displicencia. Mola había pensado que tomar Vizcaya le llevaría 3 semanas, pero le llevó 3 meses. La progresión de sus tropas, a pesar de su superioridad y del monopolio de la aviación, fue muy lenta. En los primeros días de la ofensiva, las tropas franquistas avanzaron a un ritmo de 1 kilómetro por día. En 72 días de ininterrumpidos combates, con una superioridad notable en tierra y absoluta en el mar y en el aire, los facciosos habían logrado avanzar un máximo de 35 kilómetros. No había llegado a 500 metros por día el ritmo medio del avance. Esto da medida de la tenacidad de los heroicos defensores. Entre el 22 de junio y el 2 de julio el ejército franquista completa la ocupación de Vizcaya, conquistando sin resistencia todos los pueblos de la zona industrial y minera de la margen izquierda del Nervión y los enclavados más al interior, en las encartaciones, hasta las provincias de Burgos y Santander. El general Gamir Ulibarri logra al fin establecer una línea defensiva que ya en Santander va desde Ontón hasta las alturas de Ordunte y el puerto de los Tornos. Pero la desmoralización cunde entre la tropa ya desde los últimos momentos de la batalla de Bilbao. Si algunos batallones combaten heroicamente, otros abandonan sus posiciones en desorden, dejando a sus compañeros al descubierto, que se ven obligados, a su vez, a retirarse para evitar ser copados. Asturianos y santanderinos ceden terreno, buscan salvar la vida y retirarse hacia sus tierras. Los nacionalistas vascos piensan que con la caída de Bilbao ya todo está perdido y no ven ninguna salida a la situación. La hostil acogida a los vascos en Santander, el desorden y la desmoralización que reina en esta provincia, además de las actitudes sectarias que se manifiestan abiertamente, acusando a los vascos y particularmente a los nacionalistas de traidores, no ayudan en nada a crear un clima de colaboración. Algunos dirigentes republicanos, como el socialista González Peña o los comunistas Jesús Larrañaga o Juan Astigarrabía, abandonan Santander a bordo de este buque, el Tragastel, un barco del Socorro Rojo Internacional, camuflados entre mujeres, niños y ancianos, con el pretexto de asistir a un pleno del Comité Central del Partido Comunista. Y en esa evacuación, Santiago Aznar, que era mi consejero de Obras Públicas, creo, me nombra para que busque a ciertos individuos y los meta en un bote, en un destructor que había allí en la puerta de Santander. Cuando voy a buscar a estos ciudadanos, compañeros, compatriotas, no encuentro ninguno, que habían marchado ya, que habían escapado, que habían marchado de sus casas. Yo cuando está el destructor y tampoco está. Vemos que me quedo sin clientes y sin destructor. Y esperando que entre la fuerza franquista mañana. Pero hay allí un bote, un barco de pesca que está lleno de gente. Y afortunadamente, habría 2 metros de altura, me tiré de allá y en ese bote salí hasta Francia, hasta la París. Al mismo tiempo, el Euskadi Buru Batzar, a través de su máximo representante, Juan Ajuriaguerra, mantiene ya desde el mes de mayo contactos con los italianos para llegar a una paz separada y abandonar la lucha a cambio de que se respete la vida de los gudaris que se rindan y con la garantía de su protección se permita la evacuación de los dirigentes nacionalistas y mandos militares. Las negociaciones directas con los italianos son continuas durante los meses de junio y julio. El sacerdote Alberto Onaindía
Viaja incluso a Roma y se entrevista con Ciano, el ministro de Asuntos Exteriores de Mussolini. Se trata de organizar de manera encubierta la rendición de las tropas nacionalistas, de forma que aparezca como consecuencia de una derrota militar. Si durante el mes de julio el frente de Santander permanece tranquilo mientras Franco hace frente a la ofensiva republicana de Brunete, cuando termina esta, comienza el 14 de agosto la ofensiva sobre Santander. Desbordada en unos pocos días toda resistencia, en contraste con lo ocurrido en Euskadi, y decidida la evacuación de Santander hacia Asturias, los batallones nacionalistas se niegan a obedecer las órdenes del mando republicano y, siguiendo las consignas recibidas de los dirigentes del PNV, comienzan a concentrarse en Laredo y Santoña, donde se rinden 10 batallones, unos 10.000 hombres, a las tropas italianas. Con ellos, dirigentes políticos y militares como el propio Ajuriaguerra o Ramón Azcue, jefe del Eusko Gudarostea. Las consecuencias son un duro golpe para la defensa del norte y políticamente una gran desconfianza hacia los nacionalistas vascos que son acusados por el resto de las fuerzas republicanas de traición. Por su parte, algunos socialistas y comunistas vascos en número de poco más de 2 batallones continuaron luchando hasta la definitiva caída del norte con la toma de Asturias en el mes de octubre. El presidente Aguirre envió barcos para rescatarles, mientras que los jefes asturianos y santanderinos, entre ellos el mismísimo Belarmino Tomás, huían, abandonando a su suerte a sus gentes.